Y bueno, ok chicos, despierten un poco, estírense. Vamos a hablar sobre fisiología cardíaca, ¿ok? Cuando nosotros hablamos sobre fisiología cardíaca, lo primero que tiene que venir a su mente es pues el corazón. ¿Qué es el corazón? ¿Ok? ¿Cómo se comporta el corazón? Y todo eso, ¿ok? El corazón es una unidad funcional. ¿Por qué se le denomina una unidad funcional? Y así también se denomina, pues, en su teoría también le habrán dicho, es por lo que pasa en una fibra muscular, pasa a la otra y así consecutivamente pasan de fibra a fibra musculares, ¿ok? Si se realiza la orden de contraerse o relajarse, se realizará como una unidad funcional de alguna manera, ¿ok? Entonces, también se comporta como un sitio eléctrico, un sitio funcional. ¿Por qué? Porque hay uniones en discos intercalares que son proporciones de sarcolema engrosado que van a conectar a los sitios. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si una persona de algún modo sufre un infarto al corazón? Lo que va a provocar es la muerte de las células, ¿okay? En dicha zona. Entonces, de un infarto se produce la muerte de estas células y de alguna manera pues va a recibir un estímulo de contracción, ¿no? Y dicha acción no va a llegar a realizarse en este tejido. ¿Por qué? Porque las células ya están muertas y de esta manera el tejido pues está necrosado, ¿no? Y luego es invadido de alguna manera por una cicatriz que vamos a tener acá. Entonces, por eso sucede cuando... Entonces sucede con cada célula del corazón, ¿no? Entonces aquí tenemos pues a nuestro corazón, que tenemos, por así decirlo, un corazón derecho, un corazón izquierdo. El corazón derecho pasa sangre con dióxido de carbono, el corazón izquierdo pasa sangre con CO2, ¿ok? Bueno, generalidades que nunca deben olvidarse, ¿no? Aquí tenemos pues a nuestro ventrículo izquierdo, tenemos a nuestro ventrículo derecho, acá tenemos a la válvula tricúspide, tenemos a nuestra válvula mitral o bicúspide, ¿ok? Nuestra ventrícula derecha, izquierda, vena cava superior, la aorta, ¿ok? Esto es lo más importante, lo que sí deberían saber. Si algún día les dicen dibujen, pues deberían dibujar todo esto. Y ya después tenemos a otras partes del corazón que vamos a ver. Pero primero, o sea, recuerden esto porque a partir de esto vamos a ver todo lo que es el ciclo cardíaco y todo eso, ¿ok? Entonces, hay tres tipos de músculo en nuestro corazoncito, ¿ok? Vamos a tener al músculo auricular, al músculo ventricular, a las fibras musculares especializadas en la excitación y conducción, y para eso vamos a tener a nuestros discos intercalares. Tatiana, ¿qué son los discos intercalares? Son los discos que van a formar uniones de hendidura que comunican a las células entre sí. Entonces, si recuerdan su clase de histología, no sé si ustedes habrán visto ahí, mira, acá están las células cardíacas y de alguna manera pues vamos a tener a los discos intercalares, ¿no? Que mira, van a estar aquí, mira, van a formar comunicación entre estas células, ¿ok? Entonces, estos discos intercalares se va a dar por dos, se va a dar por, tenemos acá los desmosomas, ¿ok? Desmosomas, desmosomas. Y también vamos a tener, pues, a las uniones de hendidura o a las uniones de tipo GAP, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Okay? Los desmosomas, de alguna manera, son conexiones más fuertes que unen entre sí a las células adyacentes y lo que va a permitir es crear una fuerza, ¿okay? Entre las células. De alguna manera, la célula contigua que está al lado de esa célula que va a tener. ¿Okay? ¿Y qué son las uniones de hendidura? Las uniones tipo GAP sirven como rutas de baja resistencia, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirven eso? Para que existan los potenciales de acción, ¿no? Que conectan eléctricamente a los miocitos de alguna
manera. Entonces, va a ayudar también al potencial de acción que va a tener nuestro corazón. ¿Ok? Recordemos que es muy importante que cuando existe una relajación se va a producir la diástole. ¿Ok? ¿Qué va a pasar acá? Pues va a haber un llenado ventricular. ¿Ok? Y cuando existe una contracción se va a producir ¿qué? La sístole. ¿Ok? Y va a ser una eyección ventricular. Eso se tiene que grabar en su mente, no sé cómo, pero se tiene que grabar sí o sí en su mente qué pasa en la diástole y qué pasa en la sístole, para que siempre tengan presente y cuando hablemos de diástole, ustedes ya digan en su mente, se está relajando, y sístole, pues sí, se está contrayendo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando esté un potencial de acción, lo que va a pasar es que de alguna manera se va a relajar y se va a producir el llenado ventricular, ¿no? También existe una perfusión sanguínea hacia riñón, cerebro y corazón que vamos a tener. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poco sobre el acoplamiento, excitación y contracción que nosotros vamos a tener. Nosotros vamos a tener acá nuestra fibra, ¿no? Nuestra fibra cardíaca va a tener núcleo, vamos a tener el vestiblo, vamos a tener retículo endoplasmático, estrofilema, mitocondrias, microfilamentos, microfibrilas. Okay, nosotros hacemos grande la microfibrilla y lo ponemos en esta parte de acá. Entonces la microfibrilla va a tener algo muy importante, que son la línea Z, la banda I, la banda A, y todo esto vamos a tener al sarcómero, ¿ok? La línea Z, ¿qué es? Es la mitad de la banda I. ¿Qué es la banda I? Es la banda clara, ¿ok? Es la banda clara. Se van a recordar rápido si tienen memoria visual, pero si no, pues mira, aquí es más clarita, ¿no? Por eso se le dice la banda clara. Y el espacio comprendido entre la banda I y la banda I, tenemos al sarcómero, también sarcómero. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el sarcómero, ¿qué es? La unidad anatómica y funcional del miocardio, ¿ok? Por eso es importante la sarcómero. La sarcómero está constituida por ¿qué? Por una banda oscura, bueno, la mitad de una banda oscura y la mitad de una banda clara, por así decirlo. ¿Ok? Ahora está constituida por la banda A, de alguna manera la banda I. ¿Ok? Ahora tenemos a la línea Z, ¿no? Nosotros tenemos a la línea Z. Aquí en la línea Z, ya nosotros si lo agrandamos un poco más, vamos a tener filamentos gruesos y delgados, ¿no? Y aquí vamos a tener la acción de la troponina, actina y troponiosina, que van a ayudar a la contracción de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿podemos alcanzar una máxima contracción? Sí. ¿Podemos alcanzar una máxima relajación? Sí. ¿Cuál es la máxima relajación? La longitud es 3,6 micrómetros y la contracción máxima es de 1,65 micrómetros. ¿Es importante? Sí. ¿Déjame examen? No. Así que no se aprendan esas cositas. Ok. Y ahora vamos a hablar sobre el potencial de acción, que sí o sí es súper importante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se da el potencial de acción? ¿Ok? Acá está una figurita de Medici, así lo explicaron, se ve bonito. Ok, va a ver el potencial de acción y está representado ¿por qué? Por este rayito. El potencial de acción, ¿a dónde llega? De alguna manera, ya, los rayitos llegan al túbulo T, ¿no? Mira, acá tenemos el túbulo T, vamos a tener a nuestro potencial de acción. ¿Y qué va a hacer este potencial de acción? Pues va a abrir el canal de calcio. O sea, antes de ese potencial de acción, este canal estaba cerrado, pero ya que ha llegado, pues este canal se va a abrir, ¿ok? Ese es el paso 1, ¿ok? Ese es el paso 1, se abre el canal. Paso 2, los canales de calcio se abren y ¿quién va a entrar? Es obvio, el calcio, pues, ¿no? El calcio de alguna manera, pues, va a entrar. Entra el calcio, ¿y a dónde va a entrar el calcio también? Acá,
al retículo sarcoplasmático. Ahí es donde el calcio va a entrar. Y para entrar a este retículo sarcoplasmático depende de quién, de este canal. Mira, había este canal que era el canal de calcio, pero aquí hay otro canal, si se dan cuenta, tiene una puertita azul, ¿sí o no? Depende de ese canal. ¿Cómo se llama ese canal? Es el canal rianodino. ¿Okay? Ese es el canal rianodino. ¿Ok? Depende de ese para que el calcio de alguna manera ingrese a ese retículo sarcoplasmático. ¿Okay? Al ingresar ya el calcio a ese retículo sarcoplasmático, se capacita y empieza a, ¿qué? A liberarse gracias a quién? A la rianodina. ¿Okay? Gracias a la rianodina, este calcio ya se va a capacitar y lo que va a hacer es ya salir de ese retículo sarcoplasmático. Ok, ¿y qué va a hacer cuando el calcio salga ahí? El calcio lo que va a hacer es que va a permitir la unión de la actina y la miosina. ¿Okay? Entonces va a provocar una señal de calcio de alguna manera. Entonces el calcio se une a la actina, recuerden, se une a la actina en su producción denominada troponina. De alguna manera va a hacer que se pueda unir a la miosina y se produzca ese efecto de contracción. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso que se da. ¿Fácil? Sí. ¿Ok? Existe el potencial de calcio, potencial de acción, entra el calcio, se va al retículo endoplasmático, se une a la rianodina, sale el calcio y de alguna manera pues se une a la actina y hace que a su porción a la troponina, hace que ese receptor se una a la miosina y lo que va a producir es la contracción muscular. ¿Ok? Entonces, de esa manera se va a dar. Ahora, ¿cómo se va a dar también de alguna manera? Pues, acá está. Y vamos a ver. Acá está. Aquí vamos a ver de alguna manera cómo se va a dar la relajación, ¿no? De alguna manera de este proceso, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Aquí va a haber retículos plasmáticos, depósitos de calcio. Lo que va a pasar es cuando va a haber una relajación muscular, ¿qué va a pasar? Va a salir el calcio, ¿no? Ya no va a haber calcio, donde se van a dar retículos sarcoplasmáticos u otros también van a salir por la membrana, ¿no? Va a salir calcio. Cuando sale calcio, ¿quién entra? El sodio. Entonces, ¿por qué? También puede salir por la bomba ATP, ¿ok? ATP. Y bueno, va a haber calcio en menor grado, de alguna manera. ¿Por qué? Porque está saliendo por la membrana. Aquí habíamos dicho que la contracción se puede dar por un potencial de acción, pero también se puede dar por receptores beta-adrenérgicos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los receptores beta-adrenérgicos que de alguna manera pues, nos van a ayudar también a hacer todo este proceso de contracción. La única diferencia es que son estos receptores beta-adrenérgicos que pueden entrar por AMP cíclico, también por los canales de calcio que nosotros vamos a tener a través del túbulo T que tenemos. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso de, que se va a dar, ¿no? En la contracción. Ahora sí, eso es lo básico que quería decirles para no cansarles. Y ahora vamos a entrar pues al ciclo cardíaco. ¿Ok? Vamos a empezar con el ciclo cardíaco. Para nosotros ver el ciclo cardíaco vamos a ver primero generalidades, función de las aurículas y función de los ventrículos. Recuerden en esto, ¿ok? Generalidades, función de las aurículas y función de los ventrículos, que es importante. Generalidades, ¿ok? El ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está iniciado por un potencial de acción, ¿ok? ¿Dónde? El nodo sinusal. ¿Okay? ¿Dónde está el nodo sinusal acá también? Acá. Este es el nodo sinusal, también llamado sino auricular. Es muy importante este nódulo. ¿Por qué? Porque se ubica en la pared superolateral de la aurícula derecha. Aquí va a iniciar todo el proceso del ciclo cardíaco. Y bueno, primero se va a dar la contracción auricular, segundo la contracción ventricular. ¿Ok? El ciclo cardíaco se divide en dos, relajación y contracción. ¿Qué es la relajación? Es la diástole, ya les había dicho, nunca se olviden, la contracción que es la sístole, por así decirlo.
¿ok? Entonces, recordemos que el ventrículo izquierdo, ¿qué hace el ventrículo izquierdo? Acá tenemos el ventrículo izquierdo. ¿Qué va a hacer el ventrículo izquierdo? Bombea sangre a todo nuestro cuerpo. Por eso necesita que la presión y la resistencia sean mayores. Por ello alcanzan una presión hasta de 120 milímetros de mercurio. Sin embargo, ¿qué pasa con su opuesto, con el ventrículo derecho? Bombea sangre solo a los pulmones, ¿ok? Entonces hay menos resistencia y una presión alcanza un promedio de 26 milímetros de mercurio. Entonces, no se lo aprendan así como que, ok, esto bombea tal, esto bombea. Es un poco más lógico. Si el ventrículo izquierdo bombea sangre a todo nuestro organismo, entonces necesita más presión, ¿no? Y la resistencia también sea mayor. Siempre el ventrículo derecho solo a los pulmones y por ende va a ser menor, ¿ok? Que tenemos que ver eso. Recuerden que existe, el corazón trabaja en fenómenos eléctricos, ¿ok? De ahí hablamos del nódulo sinusal, ¿ok? La orden eléctrica va a generar la contracción o relajación de este músculo cardíaco. Y ahí se da pues los fenómenos mecánicos, ¿no? Que están contrayendo, relajando, pero es por la primera orden eléctrica que hace el corazón. Y es de ahí que se va a producir fenómenos hemodinámicos, porque si el corazón se contrae o el corazón se relaja, pues ahí vamos a ver las gradientes de presión que vamos a generar con el movimiento de la sangre, ¿no? Y ahí, ¿qué se da? Después de eso, los fenómenos sonoros, o sea, gracias a estos fenómenos hemodinámicos de la presión de la sangre y el movimiento de la sangre se va a producir el cierre de estas válvulas, ¿no? La válvula mitral, la válvula tricúspide, y ahí se va a producir o va a generar los ruidos, ¿no? El primer ruido, el segundo ruido, y que vamos a ver un poquito más ahí, más adelante, ¿no? Entonces, vamos a ver de alguna manera la función de las aurículas que vamos a tener. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos sobre las aurículas, vamos a ver que primero en esta imagen vamos a tener la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos en la aurícula, ¿ok? Aquí recuerden esta imagen, ¿ok? Tenemos aquí a la aurícula derecha llena de sangre, ¿ok? Llena de sangre. Cuando pasa al ventrículo derecho la sangre, ¿qué va a pasar? Pasa 80% pasa directamente, sin contracción auricular, sin que la aurícula se contraiga, 80%. Pero 20% pasa con la contracción auricular. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, cuando pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, va a pasar de esa manera. Los porcentajes, 80% y 20%. Y la capacidad de sangre para bombear es de 300 a 400%. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se ponen a pensar, si nuestra capacidad de sangre para bombear es de 300 a 400%, entonces no importa que no exista en esta parte contracción auricular, porque de alguna manera 80% va a pasar directamente. Entonces, sí o sí va a pasar sangre. ¿Ok? Entonces, de esta manera es la función de las aurículas. Aquí vamos a hablar un poco más de la función de los ventrículos, acá donde ustedes tienen que prestar mucha atención, ¿no? Sobre qué pasa con la función ventricular. Primero vamos a ver el llenado de los ventrículos, el vaciado de los ventrículos, el periodo de contracción isovolumétrica, periodo de eyección y periodo de relajación isovolumétrica. ¿Ok? Vamos a ver en ese orden. Ok, vamos a ver el llenado de los ventrículos. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos sobre el llenado de los ventrículos, ¿ok? Habíamos dicho que de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y de esa manera pues se va a llenar, ¿no? El ventrículo derecho.
Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, es que va a producir una contracción auricular, ¿ok? Y una pequeña cantidad, y fluye una pequeña cantidad. Y eso va a ser el 80% de cómo se va a llenar los ventrículos. Sin embargo, el periodo de llenado rápido de los ventrículos va a ser el 20%. ¿Okay? Entonces, primero será un periodo de llenado rápido de los ventrículos. Se va a pasar sangre al 20%. Después va a fluir una pequeña cantidad y recién se va a dar una contracción auricular. Y es así como se llena o va a ser el llenado total de nuestros ventrículos. ¿Ok? Eso es importante que ustedes puedan entender. ¿Ok? Si nosotros hablamos de la función ventricular, vamos a ver que es importante porque esta parte del corazón trabaja más en el bombeo de sangre, ¿no? Y estos son los ventrículos. Entonces, en todo nuestro ciclo cardíaco lo vamos a relacionar bastante a los ventrículos. ¿Por qué? Porque en realidad las aurículas trabajan muy poco, si se dan cuenta. Solo pasa la sangre nada más. Sin embargo, en los ventrículos, pues, existe mayor bombeo de sangre, por así decirlo. Entonces, para que el ventrículo de alguna manera bombee la sangre, lo que primero necesitamos es que se llene, ¿no? El ventrículo de sangre, sino cómo vamos a bombear sangre. ¿Ok? Entonces, recordemos que existe el llamado el fenómeno de corazón derecho. ¿A qué se refiere esto? Cuando son iguales, bueno, el fenómeno de corazón derecho es igual al fenómeno de corazón izquierdo, pero la única diferencia es que el ventrículo izquierdo alcanza una presión de 120 milímetros, mientras que el ventrículo derecho alcanza una presión de 26 milímetros de mercurio. ¿Por qué, Tatiana? ¿Por qué existe toda esa diferencia? Porque de alguna manera el ventrículo izquierdo solo va a bombear sangre a los pulmones, pero el ventrículo derecho va a bombear sangre a todo nuestro cuerpo, entonces necesita una presión mayor de sangre. La sangre se moviliza de mayor presión a menor presión, hay que tener ese concepto muy claro. ¿Ok? Ok, ya hemos hablado de llenado los ventrículos. Ok, ya nuestros ventrículos están llenos de sangre. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a hacer? Ya que nuestros ventrículos están llenos de sangre, ¿qué tiene que pasar? Tiene que salir, ¿no? La sangre de nuestros ventrículos. Y al salir la sangre de nuestros ventrículos va a haber dos. En el vacío ventricular va a haber el periodo de contracción isovolumétrica y el periodo de eyección, ¿ok? No se olviden de eso. Entonces tenemos al periodo de contracción isovolumétrica. En esa fase de contracción isovolumétrica, ¿qué va a pasar? Bueno, acá tenemos el corazón, no se olviden, la vena cava superior, vena cava inferior. Lo que va a pasar es que, mira, la sangre ya ha pasado por acá. Para que no exista un retorno de sangre, ¿qué va a pasar? Va a haber el cierre de esta válvula auriculoventricular. Y ahí es donde se da el primer ruido cardíaco. Entonces es fácil. Pasa la sangre, puede volver, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que cerrar. La corazón tiene que empezar a cerrar. Y ahí se va a poder el primer ruido cardíaco. Entonces, cuando las paredes del ventrículo empiezan a contraerse, la presión dentro del ventrículo comienza a subir, ¿no? Comienza a hacer mayor presión en las aurículas, que ya ellas ya no tienen sangre, recuerden que ya se han vaciado. Entonces, la sangre, ¿qué va a hacer? Va a tratar de nuevo regresarnos en la aurícula porque tiene una mayor presión. Entonces, en ese momento, ¿qué va a pasar? Las válvulas auriculoventriculares se cierran. Y ahí se produce el primer ruido cardíaco. Entonces, si las válvulas se han cerrado es porque la sangre no sale hacia la arteria, la aorta o a las arterias pulmonares todavía, porque la presión de las aurículas, de alguna manera, pues, va a hacer que tanto estas válvulas sigmoideas o semilunares, de alguna manera, van a querer abrirse, ¿no? Pero todavía no se van a abrir, ¿ok?
¿ok? Entonces recordemos que la presión ventricular es por 0,2 a 0,3 segundos. El ventrículo acumula una presión para abrir las válvulas semilunares, que son estas válvulas, ¿no? De acá que van a ser las válvulas semilunares, en contra de la arteria pulmonar y en contra de la arteria aorta, ¿no? Y ahí se va a dar la contracción isovolumétrica que va a existir, ¿ok? Entonces, el periodo de contracción ventricular, recordemos, no hay vaciado, ¿ok? No hay vaciado. Eso es lo importante. Recuerden esto, pero aquí en el periodo de contracción ventricular no hay vaciado, ¿ok? De ahí vamos al periodo de eyección. ¿Qué va a pasar acá? Recordemos que hay una contracción ventricular, ¿ok? Y va a haber un volumen isovolumétrico. Y aquí va a depender de dos, ¿ok? Va a depender de la presión ventricular derecha y la presión ventricular izquierda. Recordemos que va a pasar, ¿qué va a pasar? Se va a abrir las válvulas semilunares porque ya hay demasiada presión, ¿ok? Aquí va a haber un periodo de eyección rápida, que va a salir rápido la sangre, el 70%, van a salir rápido, mira acá la flechita del ventrículo a la aorta y a la pulmonar, y el periodo, va a haber un periodo de eyección lenta que va a ser del 30%, ¿ok? Eso es súper importante. Entonces, este es el periodo de eyección. Es cuando la presión del ventrículo ya no puede resistir y logra superar a la presión de las arterias, ¿no? Entonces aquí va a salir la sangre, por ese periodo de eyección. Se va a abrir las válvulas sigmoideas, las aórticas, las pulmonares, y la sangre va a pasar a los ventrículos, ¿no? Y se va a generar esta fase. Entonces, esta fase de eyección va a durar 0.2 segundos, ¿ok? Va a durar 0.2 segundos. Eso va a durar. Es importante. Ahora, ¿qué pasa? Ya recuerdan que en vacío ventricular había el periodo de contracción isovolumétrica y el periodo de eyección. Ya se pasó en el primer periodo de contracción ventricular, no hay vaciado, y aquí en el periodo de eyección recién hay vaciado. ¿Okay? Y ahora vamos a tener el periodo de relajación isovolumétrica. ¿Qué pasa aquí? Entonces, la sangre ya salió del ventrículo. Entonces, ¿qué pasa con el ventrículo? Ya no tiene sangre, se va a relajar. ¿Okay? Entonces, la presión del ventrículo, ¿qué va a pasar? Va a empezar a disminuir. La presión muscular va a empezar a disminuir. Entonces, las grandes arterias van a empujar la sangre ¿hacia dónde? Hacia los ventrículos, porque si ya han salido, van a querer volver, pues, ¿no? La sangre trata de regresar de la aorta o de la pulmonar, como consecuencia que el ventrículo ya se ha relajado. Entonces, la presión dentro del ventrículo ha caído, mientras que la presión de las arterias es mayor, ¿no? Entonces, aquí es cuando inmediatamente la sangre pues va a tratar de regresar, va a tratar de volver acá, pero nosotros no queremos que vuelva. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar todas las válvulas sigmoideas que hace rato se habían abierto y se va a producir el cierre de las válvulas sigmoideas o válvulas semilunares. Y es aquí donde se da el segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Entonces, cuando se cierran estas válvulas, se va a producir el segundo ruido cardíaco. Y bueno, el cierre de las válvulas semilunares de 0,3 a 0,6 segundos, el ventrículo va a seguir relajándose, ¿eh? Va a seguir relajándose y va a haber la apertura de las válvulas atrioventriculares, ¿ok? Pero primero recordemos que el periodo de relajación ventricular no ha llenado, ¿ok? No ha llenado, ¿ok? Eso es importante, ¿ok? Y bueno, eso es todo lo que se da aquí, ¿no? Las aurículas después empiezan como un ciclo, ¿no? De alguna manera. Las aurículas se van llenando poco a poco de sangre, la presión de los ventrículos aún es mayor que las aurículas, existe una relajación isovolumétrica. ¿Cuánto dura esta relajación isovolumétrica?
1,1 segundos que se va a producir y ya está, ¿no? Entonces, después de eso, pues de nuevo se da la diástole, que es la fase de llenado. Poco a poco las aurículas se van a ir llenando de sangre, los ventrículos cada vez se van relajando. De alguna manera el ventrículo trata de llegar a la relajación, o sea, la diástole de alguna manera, una presión muy cercana a cero, sin embargo no llega a cero. Las aurículas poco a poco se van a ir llenando de sangre y llega un momento en que la presión dentro de los ventrículos es muy cercana a cero y las aurículas están llenas de sangre, lo que va a generar la presión ventricular sea mayor que la aurícula y en ese momento la sangre pasa a las aurículas. Y bueno, de nuevo a los ventrículos y de nuevo empezamos con la fase de llenado, ¿no? Y así es como se da un proceso de las etapas del ciclo cardíaco, ¿ok? Entonces lo que tienen que recordar es eso, ¿no? Que de alguna manera, pues, las etapas del ciclo cardíaco, la diástole, el llenado lento, la sístole, de algún momento se va a dar la inyección, la diástole, la relajación sabermétrica, el llenado rápido, el llenado lento que se va a proporcionar, ¿no? Entonces, eso es el ciclo cardíaco. Recordemos los volúmenes ventriculares, por así decirlo. Tenemos a tres, al volumen telediastólico, sistólico y telesistólico. ¿Qué es el volumen telediastólico? Es cuando estamos en diástole, ¿no? Entonces aquí va a entrar bastante sangre, vamos a tener entre 110 a 120 milímetros. El volumen sistólico, ahora sí, ¿qué va a pasar? Va a salir, ¿no? Eyección de sangre. Entonces en la sístole va a salir 70 milímetros, ya sea la arteria pulmonar o aórtica, ¿no? Entonces va a quedar un volumen, ¿no? Aquí de sangre. Y el telesistólico va a ser el volumen que queda después de una sístole. O sea, ya salió la sangre, ¿cuánto queda? De 40 a 50 milímetros, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos el volumen sistólico más el volumen telesistólico, nos va a dar el volumen telediastólico, ¿no? 70 milímetros de volumen sistólico. Recuerden que el 60% es el volumen inyectado, ¿no? Y no confundirnos con la fracción de eyección, que es otro que nosotros vamos a tener, ¿ok? Entonces, este es el ciclo cardíaco, estos son los volúmenes ventriculares que nosotros vamos a tener. No es tan difícil, la verdad es un poco fácil. Recordemos lo que les había dicho. Primero, ¿quién es? El fenómeno eléctrico. Después, ¿quién sigue? El fenómeno mecánico. Cuando ya se da el fenómeno eléctrico en el nodo sinusal, va a producirse recién el fenómeno mecánico, después recién el fenómeno hemodinámico. Y gracias al fenómeno hemodinámico que la sangre entra, sale, se va a producir los ruidos, ¿no? Los ruidos cardíacos, los fenómenos sonoros, por así decirlo. No olvidar esos términos, la precarga y la postcarga. La precarga es la presión durante el llenado del ventrículo, la tensión que ejerce el músculo cuando comienza a contraerse. Y la postcarga es la presión arterial con la que se debe contraer el ventrículo. ¿Ok? Entonces la carga contra el músculo sobre la que ejerce su fuerza contráctil que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces es muy importante conocer esto. ¿Qué más podemos decir? Pues aquí hay una imagen en la que resume bien bonito sobre el proceso de, por ejemplo, el fonocardiograma, cómo se ve en la sístole, en la diástole, en la sístole de nuevo, el electrocardiograma, cómo lo vamos a ver, onda P, QR, ST, que ya lo vamos a ver en las próximas clases, cómo se da cada una de estas, que es muy interesante, la verdad. Después vamos a ver el volumen ventricular, mira cómo aumenta, cómo disminuye, la presión ventricular de alguna, y la presión ventricular y auricular de alguna manera, ¿no? Y aquí está bonito, porque miren, aquí cierre de la válvula auriculoventricular, apertura de la válvula aórtica, cierre de la válvula aórtica. ¿Qué más se da? La apertura de la válvula auriculoventricular, ¿no? Entonces aquí nos da. Y acá nos habla, mira, justo de la contracción isovolumétrica, de la eyección. Cuando se da la eyección, mira, justo en la sístole, ¿no? O sea, en la relajación isovolumétrica, ¿qué pasa acá? El fluido rápido, la diástasis,
y el sístole auricular, donde se da la diástole, ¿no? Entonces, aquí está bonito para cuando ustedes, bueno, ya vamos a hablar del electrocardiograma, entonces ustedes vamos a comparar, ¿no? De alguna manera vamos a volver a ver esta imagen y vamos a comparar qué está pasando en cada uno de estos procesos, ¿no? Entonces, eso es todo, chicos, ¿no? Vayan a dormir, creo que están súper cansados. Si tienen alguna pregunta, sería genial que me hagan saber.